Muy buenas tardes, mis hermanos, Dios les bendiga. Qué placer encontrarnos un miércoles de enseñanza más para meditar en un atributo de Dios más. Y en esta tarde nos acompaña nuestro hermano diácono Jesús Olea. Buenas tardes, mis hermanos, Dios les bendiga. Amén. Y nuestro hermano Guillermo Salgado. Buenas tardes, pastor, Dios te bendiga. Dios los bendiga, mis hermanos. Buenas tardes. Y aprovechando que ahorita tú tienes la palabra, vamos a iniciar orando contigo. Amén. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por permitirnos estar en este momento aquí, mis hermanos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Padre, por cada una de las bendiciones que tú derramas sobre tu iglesia. Jesucristo es vida eterna. Te damos gracias, Padre, por permitirnos estar una vez más aquí para poder realizar esta actividad, Señor, que sabemos que tú tienes el control de ella y que tú a cada uno de nosotros nos darás la sabiduría necesaria, Padre, para poder hablar de tu palabra, Señor. Amén. Bendice, Padre, esta actividad, bendice la vida de cada uno de nuestros hermanos, permíteles tener un corazón atento y un oído lleno de atención, Padre, para poder escudriñar esta palabra que habremos de hablar el día de hoy de ella, Padre. Te pedimos, Padre, pues, que tú nos ayudes, que tú nos bendigas en esta hermosa tarde, Señor, y que nos bendigas de sobremanera a cada uno de nuestros hermanos que están escuchándonos y nos están viendo en esta tarde. Amén. Todo esto te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, mis hermanos, pues vamos a iniciar. Este es el penúltimo atributo comunicable que vamos a ver de Dios, y es: Dios es recto. Rectitud es sinónimo de integridad. Dios es de una sola pieza, en Él es parte también de su inmutabilidad. Dios nunca cambia, es parte también de su santidad, es incorruptible, en Él no hay nada malo. Entonces, como Dios nunca cambia y es completamente santo, Él es íntegro en todas las cosas. Y vamos a ir a Deuteronomio, capítulo número 32. Versículo número 4. Bien. Y bueno, ahorita hacemos lo que quiero que hagamos. Dice Deuteronomio 32:4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Amén. Le voy a pedir a Lalito, vamos a leerlo otra vez. En este texto hemos visto varios atributos de Dios, por eso ahorita lo hemos querido poner otra vez. Sí, ahorita Lalo nos va a ayudar a subrayar. Deuteronomio 32:4 dice: Él es la roca. Eso habla de inmutabilidad, de firmeza. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Ese es otro atributo de Dios. Primero nos habla en la primera parte que subrayamos, de inmutabilidad. En la segunda parte nos habla de integridad. Dios de verdad. Ahí hay otro atributo de Dios. Vimos, Dios es veraz. Y sin ninguna iniquidad en él. Ahí hay otro atributo, santidad. Es justo. Ahí hay otro atributo, justicia y recto. Como en un solo versículo, Moisés nos narra por lo menos 5 atributos de Dios. Y hoy vamos a ver, ese último atributo es justo y recto, íntegro, completamente. ¿Por qué? Porque en Dios no hay iniquidad, no hay imperfección. Dios es perfecto, entonces Él es recto. Dios no es como nosotros, que nosotros no tenemos integridad. Dios, por ejemplo, nosotros tenemos cosas que ocultar. Tendemos a ocultar nuestros errores. Dios no tiene nada que ocultar porque Él no tiene errores. Dios es claro, Dios habla con claridad, habla de manera frontal. Lo podemos ver en toda la Biblia. Dios no tiene ningún problema de decirnos lo que va a hacer, y Dios no tiene ningún problema de explicarnos lo que hizo ni el por qué lo hizo. Entonces, Dios es el único ser en todo el universo íntegro, recto, intachable, que es coherente con su naturaleza, con su divinidad, con su santidad y con su rectitud. Dios nunca se contradice. Amén. Y ahorita vamos a ver eso. Entonces, ¿cuál es la bendición de nosotros tener a un Dios que es así de recto? Es por eso que si Dios es íntegro y Dios es recto,
Dios nos puede dar promesas, Dios nos puede dar su palabra, Dios puede hacer pactos con nosotros y nosotros podemos confiar en Él, porque la garantía de todo eso es su integridad. Amén. Pero para poder empezar, vamos a ver que a través de cada atributo, como ahorita lo hizo Moisés en un solo versículo, a través de cada atributo, con nuestro hermano Jesús, vamos a ver cómo hemos podido ver la integridad y la rectitud de Dios. Amén. Ahorita lo que comentabas, una palabra que dijiste, que Dios es coherente, porque Dios lo que dice, lo cumple. Y es algo importante que debiera existir también en la vida de cada uno de nosotros, como creyente, que lo que nosotros digamos lo cumplamos. Todos los atributos que hemos visto de Dios revelan a Dios mismo, lo que Él es y lo que Él quiere que nosotros seamos, para que nosotros podamos entender y creer en la verdad de su palabra. De ahí la importancia de la rectitud de Dios, porque Él es verdad, Él es justo, lo que leíamos ahorita en Deuteronomio 32:4. Y a través de su palabra, a través de todos estos atributos, nosotros vamos conociendo quién es Él, qué hace y cómo es Él, que es algo importante. Difícilmente yo no quiero pensar o no sé qué pensar cuando si a nosotros algún hermano le preguntamos si conoce a Dios, para poder creer en Él, para poder confiar en Él. Pero para poder conocerle, para poder creer en Él, nosotros yo creo que un punto básico en la vida de cada creyente es conocer cada uno de estos atributos. Porque si yo sé que Dios es recto, si yo sé que Dios es íntegro, si yo sé que Dios es amor, si yo conozco cada uno de sus atributos, eso nos tiene que llevar a cada uno de nosotros a poder creer en Él, a poder confiar en Él, a poder precisamente saber que Él es recto y que todo lo que Él hace en nuestra vida, lo hace de acuerdo a sus atributos, de acuerdo a lo que Él es y a lo que Él quiere que nosotros seamos. Entonces, cuando nosotros hablamos de los atributos de Dios, estamos tratando de dar a entender, de dar a conocer cómo es Dios a través de su palabra, cómo es Dios a través de la Biblia. Y esta tarde que vamos a ver el atributo de Dios de rectitud, tenemos que entender que a nuestras vidas tiene que ser una manera de comportarnos, una manera de ser, o sea, una manera de vivir realmente de nosotros. No que seamos un día de una manera, otro de otra manera, no. Dios siempre es como Él es, Él no cambia, lo que decías, ¿no? Él es inmutable, Él no cambia. Y nosotros sí cambiamos. Entonces, qué importante es el saber que Dios es así como lo menciona Deuteronomio 32:4, pero cada uno de los atributos van entrelazados unos entre otros. Y como decías ahorita, ¿cómo podemos ver la rectitud de Dios a través de cada uno de sus atributos? Nosotros vimos en algún momento en ese transcurso del tiempo que Dios es amor, pero al mismo tiempo que decimos que Dios es amor, también hemos visto que Dios es justo, que actúa la justicia de Dios. Amén. Ahora, nosotros a veces decíamos, ojalá y nada más queremos conocer una parte de Dios. Pero como tú decías, Dios es íntegro, es un todo, es un ser completo. Y cuando Dios actúa con amor en la vida de cada uno de nosotros, que todos quisiéramos que actuara así, también tenemos que pensar que en ese mismo sentido, cuando decimos que Dios es amor, que Dios también es justo. Así como Dios me ama, no como puede amarme, así como Dios me ama, en su justicia también Él va a hacer en mi vida lo que yo merezco, en la justicia de Dios. Entonces, qué importante es, ¿por qué como cuando Dios me ama en su justicia, Él es? Porque actúa con rectitud. Eso es lo importante, ¿no? Una cosa nos lleva a la otra. Nosotros de repente, pues pudiéramos creer o querer solamente conocer ciertos atributos, que son los que nada más queremos sentirnos beneficiados. Y a veces nosotros no alcanzamos a entender que de todos los atributos de Dios, de todos nos beneficiamos, ¿no? Cuando nosotros en algún momento vimos que Dios es misericordia también, del amor de Dios para cada uno de nosotros, pero al mismo tiempo que nosotros vimos que Dios es misericordia, también en otro momento vimos que Dios tiene ira, ¿no? Entonces fíjense, Dios puede en su misericordia puede perdonar nuestros pecados, de hecho los perdona.
Y eso es cuando nosotros decimos, oh, qué bueno que Dios tiene misericordia. Pero cuando conocimos el atributo que Dios también tiene ira, ahí también nosotros debimos de haber entendido que en su rectitud tiene ira porque nosotros no hacemos lo que Él nos manda. Entonces, así como Dios es misericordia, Dios también tiene ira, pero una ira con misericordia. Ahora, todos estos atributos que nosotros hemos venido viendo semana tras semana, realmente en nuestra vida la ha transformado, porque el proceso que debe de haber en nuestra vida es precisamente eso, que el ir conociendo cada atributo, cómo es Dios, qué es lo que puedo hacer en mi vida, que eso en nuestra vida lo haga. Porque otro atributo que vimos es que Dios es paciente. O sea, Dios espera que nosotros podamos entender qué es lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Pero eso no significa, el hecho de que Dios sea paciente no significa que con nosotros no vaya a actuar de manera correcta. Dentro de la rectitud de Dios, dentro de su paciencia, va a actuar también en la vida de cada uno de nosotros como Él cree que es lo mejor. Entonces vimos 9 atributos incomunicables. Estamos viendo ahora los comunicables, que ojalá cada uno de esos atributos, y podemos ver más atributos, pero cada uno de ellos en la rectitud de Dios, en la integridad de Dios, como decías, Dios se hace manifiesto en cada uno de nosotros. Y qué bueno que nosotros reconozcamos a un Dios íntegro, para que nosotros podamos saber que lo que Dios promete, lo cumple. Amén. Y lo que decías, que Dios, de una manera, Él, en uno de sus atributos, que es inmutable, su inmutabilidad, que sepamos que Él no cambia. Él es ayer, hoy y siempre. Y siempre lo que Él promete, lo va a hacer en nuestra vida. Si Él promete que va a hacer cambios en nuestra vida, lo va a hacer. Solo resta que nosotros permitamos que Él lo haga. Amén. Amén. Memo, ¿quieres comentar algo? Sí. A veces nosotros, nuestra parte carnal de ser humano, de nuestra carne, tenemos muchas dudas sobre la existencia de Dios, y eso pues prácticamente no tendría que existir, ¿sí? ¿Por qué? Porque simplemente Dios es Dios, pero a veces lo hacemos por la deficiencia en el concepto que tenemos hacia Él, por el poco conocimiento, como decía nuestro hermano Jesús, del Dios que nosotros tenemos, ¿sí? Hay gente que muchas veces no quiere tener una vida cercana a Dios, y entonces pues es la gente que principalmente empieza a dudar de toda la grandeza y toda la gloria de Dios, ¿sí? Pero fíjense cómo simplemente hasta Dios, cuando se hizo hombre, ¿sí?, nosotros podemos observar esa rectitud que siempre pues ha tenido, ¿sí? Y los voy a invitar a que vayamos al libro de Mateo número 22. Mateo 22. Y vamos a leer del versículo 15 al versículo 17. Amén. Y la palabra de Dios dice así: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dios, pues, ¿qué te parece? ¿Es ilícito dar tributo a César o no? Fíjense bien cómo muchas veces nosotros queremos pues ser más sabios que Dios, ¿no? Y aquí lo veíamos en el Evangelio, en la palabra, cómo existían unos personajes que eran los fariseos, que se sentían muy superiores, que todo lo sabían, y trataban de cuestionar de alguna manera a Jesucristo. En algún momento a John Piper, que es un pastor bautista, le preguntaban
si dudaba de la existencia de Dios, y él les respondió muy claramente que era muy difícil no creer en alguien cada vez que él leía el Evangelio, es decir, la palabra. Pues él mismo se mentalizaba que era muy difícil no creer en la presencia de Dios, porque prácticamente en la palabra venía descrito cómo cada uno de esos atributos, cada una de esa personalidad que tiene nuestro Dios. Pero principalmente, así como lo decía John Piper, que era muy difícil leyendo el Evangelio dudar de la existencia de Dios, yo lo entiendo de una manera en que muchas veces las personas queremos dar referencia de otra persona, pero sin conocerla, sin conocer su personalidad, sin conocer sus atributos, sin conocer absolutamente nada de ella, ¿no? Yo les preguntaría, a veces a nosotros nos han hecho llamadas donde nos piden referencias de algún familiar o si nosotros podemos ser avales de alguna persona. Y cuando nosotros conocemos a ese familiar o a esa persona y sabemos que a lo mejor tiene una buena responsabilidad, pues automáticamente nosotros podemos decir, sí, yo lo conozco y yo puedo pues dar mi referencia de esa persona. Pero cuando no conocemos a una persona o tenemos dudas de su rectitud, ¿qué es lo que normalmente hacemos? Nosotros decimos, pues no lo conozco, ¿no? Entonces fíjense bien cómo la mayoría de la gente que tiene dudas de lo que tenemos como Dios, son personas que prácticamente no lo conocen. Son personas que no han tenido un tiempo o no quieren tener un tiempo con Él. Entonces no pueden tener una referencia exacta de lo que es Dios, porque prácticamente no lo conocen. Entonces en ese tipo de personas, pues que existen dudas de su presencia, existen dudas de sus promesas, existen dudas de cada uno de los atributos y cada una de las enseñanzas que hemos venido aprendiendo durante las semanas pasadas. Entonces todo tiene que ver prácticamente con ese conocimiento, con esa aptitud tuya de querer conocer a un Dios, ¿sí?, que va a transformar tu vida. ¿Cómo lo quieres tú atesorar en tu corazón? De una manera, como lo hemos venido diciendo infinidad de veces, que solamente lo necesitas cuando tienes algún problema, ¿sí?, o que lo quieres atesorar en tu corazón porque lo necesitas para que transforme tu vida de una manera extraordinaria y en cada momento, porque no es una situación de únicamente quererlo cuando tenemos necesidad, ¿sí? Y la misma palabra dice que Jesús nos dio muestras de su integridad en su condición de hombre cuando Pilato no le encontró ningún delito, y que incluso también Jesús, siendo intachable, desafía a sus adversarios a apedrearlo, no por pecado, sino por ser íntegro. Y vamos a ver qué dice la palabra en Lucas 23:4 respecto a estas dos afirmaciones. Lucas 23:4. Amén. Y dice la palabra de Dios: y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Aun cuando Dios, siendo hombre en Jesucristo, pisando este mundo terrenal, este mundo que a veces no es nada íntegro, que a veces no es nada recto, aún en esos tiempos Jesús siempre no se le encontró ningún delito, por así decirlo, nada que lo estuviera haciendo un pretexto para que lo crucificaran. Ni el mismo Pilato encontraba nada malo en su presencia. Entonces, fíjense cómo, aún haciéndose hombre, Él era perfecto, íntegro en toda la totalidad de su palabra. Entonces es el claro ejemplo que nosotros tenemos que tener, como dice nuestro hermano Jesús, que tenemos que ir aprendiendo de cada uno de sus atributos. No solamente para decir, bueno, yo conozco un Dios que es íntegro, que es amoroso, misericordioso, sino yo tengo que tratar y tengo que ser a imagen y semejanza de mi Dios.
Amén. Amén. Y hay una doctrina agnóstica donde se piensa que Dios dejó de ser menos Dios al hacerse hombre. Y Dios no dejó de ser menos Dios por el hecho de ser hombre. Creo que eso lo comentamos en una predicación en domingo, ¿no? Jesucristo posee una naturaleza, su naturaleza es divina, con todos los atributos de Dios. Esa naturaleza divina se incorporó, para ejemplificarlo, a un cuerpo humano, adoptando una naturaleza terrenal. Pero esa naturaleza terrenal nunca dominó ni controló a Jesucristo. No lo dominó en el aspecto que Él fue sin pecado. Nunca lo controló porque Él no dejó de ser Dios por ese hecho, pero también nunca lo limitó. ¿Qué quiere decir? No porque Jesús fuera hombre, se iba a comportar como un hombre, iba a pensar como un hombre e iba a estar sujeto a pasiones pecaminosas como nosotros, sino Él siendo Dios, era 100% Dios y 100% hombre. Y eso es lo que, las dos citas que tú nos das de Jesucristo, es el vivo ejemplo que nosotros podemos, aún siendo hombres, con la naturaleza de Dios en nosotros, porque Él nos da de su Espíritu. Nosotros no somos divinos, pero Él nos da de su Espíritu. Nosotros podemos vivir una vida con rectitud, porque a veces nosotros nos justificamos, ¿no? Normalmente utilizamos palabras como que pues, somos hombres. Todos nosotros los hombres cometemos errores, y sí, todos nosotros cometemos errores. Es que nadie es perfecto. Sí, nadie es perfecto, pero precisamente por eso está este atributo comunicable de Dios, que viene a nuestra vida para sanar o ayudarnos en medio de nuestros errores y para justificarnos a nosotros, no que nosotros solitos nos justifiquemos y hacernos perfectos delante de Él. Entonces, qué bueno que nosotros podemos hablar del atributo de Dios, que es rectitud. Ahora, Dios tiene autoridad porque tiene integridad. O sea, Dios no nada más tiene autoridad porque es el ser supremo, sino porque toda la integridad que Él tiene le da la autoridad suficiente para hacer todo lo que le place según su voluntad. Y muchas veces nosotros, por poner un ejemplo, en nuestra familia, en mi caso como padre, muchas veces nosotros no tenemos autoridad porque no tenemos integridad. A veces nuestra esposa no nos cree, nuestros hijos no nos creen, ¿verdad? Entonces, si tú no tienes integridad, automáticamente perderás la autoridad, pero Dios siempre tendrá autoridad porque nunca perderá su integridad. Y entonces vamos a ir ahora a otro punto, que es, si Dios es recto e íntegro, significa que Él es inalterable. Dios no se descompone como nosotros. A veces nosotros nos transformamos, nos descomponemos. Dios nunca se descompone. Dios es íntegro en su naturaleza y en su carácter. Amén. Y eso lo vamos a ver contigo. Amén. Y ahí en ese mismo cuestionamiento, Dios es fiel en su naturaleza. Amén. Entonces, para entender esta parte de la fidelidad, cada uno de nosotros, posiblemente nuestra mente finita no nos alcanzaría y no podríamos llegar a descifrarla correctamente, ¿sí? Pero a diferencia de lo que pasa con nosotros, los seres humanos, Dios en esencia, su naturaleza es ser fiel, ¿sí? Entonces, cada una de las cosas que Él ha prometido, que Él ha dicho, se van a cumplir. ¿Sí? Tenemos un Dios íntegro en su palabra. O sea, Él no hizo las cosas únicamente para deleitarse a sí mismo, sino ha hecho cada una de las cosas que nosotros podemos observar, como nuestra naturaleza, como cada una de las situaciones que cada uno de nosotros hemos vivido, ha tenido siempre un propósito, ¿sí? Entonces, Él es un ser humano que ha sido recto, que ha tenido esa integridad perfecta y no actúa en base a que, bueno, a fulanito le voy a cargar un poquito más la mano, ¿sí? Porque como que no me cae muy bien. O sea, Él en su integridad, en ser siempre fiel, a cada uno de nosotros nos da lo que nos corresponde en base a un propósito. Eso lo hemos venido aprendiendo siempre. Y Él nunca olvida ni falta a su palabra, nunca renuncia a ella, ni se compromete en vano. Ser fiel sería obrar
ser infiel sería obrar en contra de su naturaleza, algo que es totalmente imposible. Amén. Y dice, la Biblia nos enseña a ver su fidelidad inmutable de Dios. Se puede confiar en Él. Él jamás será infiel a los que no confían en lo que ha dicho. Y hago una pregunta, ¿acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Acaso alguna vez prometió algo que no va a cumplir? Nunca. ¿Sí? Todo lo que ha prometido, todas esas promesas, pues nosotros tenemos que creer y saber que Dios las va a cumplir. Entonces, esa fidelidad que está en su naturaleza, esa integridad que nosotros vemos que en estos tiempos pues pareciera que hay una descomposición moral y que se va perdiendo el ser íntegro, ¿sí? Que cada vez cuando escuchamos de esa palabra pareciera que es como buscar un tesoro bien escondido porque no lo podemos encontrar en las personas. Tenemos que tener bien en claro que tenemos un Dios que ese atributo lo tiene bien puesto, ¿sí? Y que así como cada uno de esos atributos nosotros tenemos que aprender de ellos y aprender de Él para que en nuestra vida podamos vivirlos, ¿sí? Podamos trabajar con ellos y podamos disfrutar de toda una fidelidad y de una integridad, que podamos decir, nosotros somos unos hombres íntegros. ¿Por qué? Porque simplemente somos hijos de Dios, ¿sí? Y mi Padre, ¿sí? Como mi figura, yo tengo que honrarlo y gloriarlo, no solamente con lo que sale de mi boca, sino con mis hechos, ¿sí? Con todo lo que, cómo voy a vivir mi vida. Entonces es una manera importante en que cada creyente debe de ponerse a pensar y a reflexionar cómo estamos viviendo nuestra vida. Si la estamos viviendo de una forma correcta que agrada a Dios, que estamos siendo íntegros al 100%, o somos íntegros únicamente en un 50% o ni siquiera llegamos a la mitad, ¿sí? Entonces es una parte importante que nosotros tenemos que tener bien en claro como creyentes. Amén. Nuestro hermano Jesús. Pues Él también es íntegro en la acción a sus atributos. La importancia, ahorita hace rato cuando tú comentabas, muchas de las veces nosotros creemos a nuestra conveniencia que los atributos solamente son de Dios, y por eso esos atributos los ejemplifica perfectamente Jesucristo, Él que vivió y en la misma necesidad que hoy nosotros tenemos, seguramente Él con mucha mayor dificultad que nosotros, pero Él siendo Hijo de Dios, siendo Jesucristo encarnado, Él tuvo las mismas necesidades que nosotros, y es ahí donde Dios muestra la integridad que Él tiene como Dios, como Hijo de Dios. Y a mí esto que tú decías ahorita vino a mi mente. Muchas de las veces nosotros queremos alejar los atributos de nosotros porque los sentimos difíciles de cumplir, o porque no queremos responsabilizarnos de nosotros también poder tenerlos, y nos justificamos. Pero yo creo que nadie de nosotros ha tenido tantas situaciones adversas en su vida como las tuvo Jesucristo. Y Él en ese atributo de integridad, y como tú bien decías hace un rato, le da la autoridad para que a través de su palabra nosotros podamos conocerle y podamos seguirle, porque no nada más se trata de conocerle, sino que también nosotros le sigamos. Por eso Él es íntegro en cada uno de sus atributos, porque sus atributos son eternos, sus atributos son constantes en nuestra vida. Nosotros día con día en nuestra vida vemos los atributos de Dios, y si nosotros les conocemos estos atributos, en ese sentido nosotros vamos a poder responder en nuestra dificultad de acuerdo al conocimiento de Dios que tengamos, para poder actuar con integridad, que es lo que Dios quiere. Pero para esto vamos a ir al Salmo 100, versículo 5. Dice Dios así en su palabra: porque el Señor es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. El Señor es bueno, y día con día nos enseña a nosotros a través de cada uno de sus atributos a poder conocerle, a poder actuar conforme, como decías Memo, conforme a su voluntad. Porque no es suficiente conocerle, lo más importante es actuar
en función de que le conocemos. En ese sentido tenemos que actuar. De ahí la importancia de la integridad de Dios para nuestras vidas. Que nosotros no actuemos como muchas de las veces actuamos, de manera visceral. Muchas de las veces de acuerdo a nuestro estado de ánimo, también de acuerdo a mi forma de pensar, no a la forma de pensar de Dios. Entonces, por eso Él es íntegro en la acción de cada uno de sus atributos, y también Él es íntegro en los propósitos que tiene para cada uno de nosotros. Porque todos los propósitos de Dios a nuestra vida siempre serán buenos, independientemente de lo que nosotros podamos vivir en nuestra carne. Muchas de las veces el propósito de Dios que tiene para cada uno de nosotros en ese momento no lo entendemos. Y a veces, ¿por qué no entendemos cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas? Porque no lo conocemos, porque no confiamos en Él. La única manera de poder confiar en alguien es cuando tú le conoces. Lo que comentabas hace un rato, cuando tú conoces a alguien y te piden referencias de él, no tienes ningún problema para poder darlas. Él es así, y das, y hasta posiblemente una explicación de más. ¿Por qué? Porque le conoces. Es por eso que tú puedes dar una referencia sin ningún problema. Cuando tú le conoces y sabes que tienes una situación en tu vida, sabes que el propósito de Dios en tu vida, si le conoces, tú vas a salir de ella, porque le conoces. O sea, entiendes el propósito por lo que tú estás pasando. Volvemos, cuando no le conoces y te piden una referencia, dudas. A lo mejor alguien te pide, oye, mi hermano, le van a hablar de recomendaciones mías, y ¿qué es lo que haces? Cuando te la piden la referencia, pues empiezas tal vez hasta a mentir, diciendo cosas que no son de la persona. ¿Por qué? Porque no lo conoces, y es más, hasta dudas, no hay ni fluidez en tu manera de expresarte, ¿no? Lo pongo del otro lado. El propósito de Dios, cuando tú sabes que proviene de Él, sabes que lo que estás viviendo en ese momento, Dios te va a sacar de ella. O sea, hay un propósito en la vida de cada uno de Dios. ¿Por qué? Porque Él es íntegro. Dice el Salmo, vamos al Salmo 135, versículos 5 y 6. Dice Dios así en su palabra: porque yo sé que el Señor es grande, y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que el Señor quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Amén. Entonces, Dios sabe lo que está pasando en nuestra vida. Dios sabe y reconoce. Aquí el problema no es de que Dios sepa la situación que tú vives. Aquí lo importante es que nosotros sepamos que tenemos a un Dios íntegro, y que lo que nosotros estemos viviendo hoy en día, o lo que estemos por vivir, Él nos sacará de eso. ¿Por qué? Porque le conocemos. El problema está cuando no le conocemos. Es ahí donde sí nos metemos en serios problemas, hasta con nuestra fe. Amén. Amén. En referencia a lo que decía el hermano, nuestro hermano Jesús, imagínense que a Dios le piden referencias de cada uno de nosotros, ¿no? O sea, Dios tendría que decir, bueno, conozco a Jesús, conozco a Aldo, conozco a Memo, y estas son las referencias, ¿no? Y a lo mejor empieza a decir nuestros atributos, pero de repente también empieza a aflorar más las cosas negativas que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, esa parte como cristianos, como bien hemos el propósito de cada una de estas enseñanzas, no es únicamente que conozcas a Dios con cada uno de estos atributos, sino que principalmente los empieces a aplicar tú en tu vida, porque ese es el verdadero propósito, ¿sí? O sea, Dios se quiso poner de ejemplo al hacerse hombre y decir, me voy a hacer hombre, pero para que se den cuenta que aún siendo hombre y viviendo en un mundo donde hay mucha maldad, ¿sí?, se puede ser íntegro, se puede ser sabio, se puede ser amoroso, se puede ser misericordioso. Entonces, ese es el claro ejemplo que Dios nos pone, ¿sí? Y esto era en referencia a cuáles son las consecuencias de esa rectitud. El hermano ya nombró dos. Y yo tengo que hacer cuestión de otros dos puntos, que es, no puede él negarse a sí mismo, ¿sí? ¿Y cómo él no puede negarse a sí mismo? Tan simple. Hemos venido explicando cada uno de los atributos de Dios,
Y nosotros hemos entendido a través de la palabra que cuando decimos niégate a ti mismo y toma tu cruz, alguna predicación que hizo nuestro hermano Jesús, pues es cuando nosotros tenemos que negar nuestra carne, todo lo malo que nosotros hacemos, ¿sí? Y empezar a seguir el camino de Dios. Eso es negarse a sí mismo. Dejar de ser nosotros. Sí, dejar de ser nosotros prácticamente. Entonces, Dios no lo puede hacer porque Dios es perfecto. Entonces, si Dios se negara a sí mismo, es como decir, todos mis atributos, toda mi perfección, ¿sí? Toda mi gloria, todo lo que yo soy, es como si no lo fuera, ¿sí? Entonces Dios no puede negarse a sí mismo. Dios tiene una claridad muy pues clara, para la redundancia, que Él es siempre fiel, ¿sí? Que Él no es de este mundo, que Él es un rey celestial, ¿sí? Que Él es el rey de reyes, y que nosotros también tenemos que entender esa parte, que tenemos un Dios que no tiene ningún defecto, aunque muchas veces nosotros se lo queremos poner o dudamos de lo que Dios puede no únicamente hacer en la vida de nosotros, sino en la vida de las demás personas. Y tenemos que tener esa claridad que también su revelación siempre va a ser verdadera, sus promesas. Todo lo que está escrito en este libro, ¿sí? No es algo, aunque mucha gente diga, es que es un libro escrito por hombres, ¿sí? Pero Dios utilizó a cada uno de esos hombres para darnos esta revelación, para darnos esta verdad, que por siglos, ¿sí? Por siglos ha estado presente en la vida de muchos cristianos, ha estado presente de cada persona que ha querido atesorar la palabra y el evangelio de Dios en su corazón. Y así va a pasar muchos otros siglos, y esta verdad siempre va a estar ahí latente, ¿sí? Que va a haber mucha gente que le va a poner muchas trabas, que va a haber mucha gente que va a decir esto no es cierto, esto es mentira, ¿sí? Eso siempre ha existido, pero nosotros los creyentes tenemos que tener la claridad y saber que el evangelio, la palabra de Dios, siempre va a ser verdadero, ¿sí? Esa es la principal acción, por así decirlo, de que Dios haya utilizado a tanto hombre, a tanto personaje, para que esto pudiera llegar a la vida de cada persona, ¿sí? Y yo no creo que exista ningún libro, ¿sí? Por más famoso que sea el escritor, por más bestseller se les llama, ¿sí? Que sea su publicación, que pueda ni siquiera llegarle a lo que es nuestro evangelio. Amén. Amén. Cuando nosotros ahorita en este punto que nos ayudó nuestro hermano Memo y nuestro hermano Jesús, decimos que Dios es inalterable y fiel a su naturaleza, a su carácter, lo que nosotros queremos decir es que Dios es y será siempre Dios. Como tú decías, Dios no puede negarse a sí mismo. A veces nosotros pensamos que Dios cambia, ¿no? Que Dios hoy es diferente conmigo, tal vez por las circunstancias en las cuales yo vivo. A lo mejor hoy Dios no me favorezca tanto. Era lo que pensaban los griegos. Creían en una diosa que se llamaba la diosa Fortuna. La diosa Fortuna tenía una ruleta que giraba, y a veces cuando la ruleta estaba arriba es que la diosa Fortuna te favorecía y entonces te amaba. Y cuando la ruleta giraba para abajo, significaba que la diosa Fortuna ya no te amaba tanto y pues por eso te aplastaba. Y muchos creyentes creen en un Dios que es como el Dios de la diosa Fortuna, que a veces nos pone arriba, a veces nos pone abajo, a veces nos aplasta, a veces nos abraza, a veces nos quiere. No, Dios no es así. Dios es Dios, no se puede negar a sí mismo, y como decía nuestro hermano Jesús, Él es constante en todos sus atributos. Sus atributos no aumentan ni disminuyen, siempre son lo que son. O sea, fíjense, tú ponías el Salmo 105, con amor, que la misericordia de Dios es para siempre, o sea, cada día. Por eso el profeta Jeremías decía, la misericordia de Dios es nueva cada día y cada mañana, nunca deja de ser su misericordia. Y también Dios le decía a Isaías y a Jeremías, con amor eterno te he amado, o sea, eternamente te amaré. Desde antes de la fundación del mundo Dios nos amó. Ahora que estamos aquí, Dios nos ama, y en una eternidad Dios nos amará. Sus atributos, como Dios es íntegro, son constantes. Y ahorita, como decías tú también, ¿cómo podemos ver eso? ¿No?
esa integridad de Dios. Tú decías algo de John Piper y recuerdo que también él decía, es más difícil negar la existencia de Dios que probarla. Probarla es fácil, pero negarla tú tendrías que ser ciego, sordo, mudo y decía otra palabra, tonto, para poder negar la existencia de un Dios tan real. Ahora, si no quieres creer en un Dios tan real, solamente mira la Biblia. La Biblia es la muestra de la rectitud de Dios y de hecho, esa será la segunda parte de nuestra serie. Su contrato no se va a acabar hasta que terminemos los atributos de Dios. Veremos cómo la segunda parte, ahorita estamos viendo en el Teos, a Dios mismo, ¿no? Terminaremos los atributos y veremos por qué Dios es trino. Veremos a Dios como Padre, a Dios como Hijo, a Dios como Espíritu Santo. Veremos qué es el Espíritu de Dios, veremos qué es la presencia de Dios, veremos los nombres de Dios. Ya les estoy adelantando los temas a mis hermanos, pero después veremos la revelación de Dios, que es las Escrituras. Las Escrituras tienen autoridad, tienen poder, son inspiradas, son fieles. ¿Por qué? Porque nacieron de un Dios recto. Pero por último, tú también decías que Dios es fiel a sus promesas, porque Él es Dios. Él no es como nosotros. Él es Dios. Basta con que Dios diga para que haga. Entonces, qué bueno que hoy podemos contemplar la rectitud de Dios, la integridad de Dios. Y vamos a pasar a otro punto, que si Dios es íntegro, entonces no es voluble, ¿sí? Dios no es pasional. ¿Qué significa que no es pasional? Nosotros somos pasionales. Tú cuando te enojas cambias, ¿verdad? Yo te he visto. También a ti. Tú también cuando te enojas cambias. Dios es pasional, experimenta emociones. En la Biblia tú puedes leer, por ejemplo, en Génesis 5, que a Dios le dolió su corazón cuando vio toda la maldad de los hombres. ¿Sí? También puedes leer un montón de veces en el Antiguo Testamento que Dios se enojó con Israel, que Dios se ofendía, que Dios se entristecía, pero nunca vas a leer que Dios, porque se enojó, entonces reaccionó. O sea, imagínense si Dios reaccionara por el simple hecho de enojarse. Dios tiene sentimientos, presenta emociones, pero no es pasional, no se rige por esas pasiones. De hecho, platicando contigo, te comenté que había un atributo de Dios que ahorita no vamos a ver a profundidad, pero que Dios tiene, no lo vamos a ver nosotros. Se llama Dios es beato. ¿Qué significa beato? Dios es feliz. En la palabra de Dios, la palabra beato se traduce en bienaventurado, que nosotros le decimos doblemente feliz, pero no significa doblemente feliz, significa inmensamente feliz. Dios es beato y es inmensamente feliz, más de lo que todos nosotros somos, pero Él no se rige solamente por felicidad, Él no se rige por enojo, Él se rige por su propia naturaleza y por su propio carácter. Entonces, Dios es íntegro, perfecto, recto, aún en sus emociones. Y vamos a ver en Malaquías, capítulo número 3. Versículo número 6, dice así: porque yo el Señor no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Cuántas veces no se enojó Dios con Israel? ¿Cuántas veces Israel no ofendió a Dios? ¿Cuántas veces Dios no se entristeció? Un montón. Pero Dios dice, yo el Señor no cambio. Yo soy el mismo, íntegro, perfecto, inmutable. Amén. Entonces ese es nuestro Dios. Amén. Entonces contigo, Memo, ahorita vamos a ver cómo Dios no es voluble en su perfección, en su integridad, pero nosotros sí somos revolubles. Amén. Y dice la palabra en el libro de Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Amén. Entonces es algo que hemos venido explicando muchas veces en cada una de las enseñanzas que hemos tenido oportunidad de transmitirle a nuestros hermanos. Que tenemos un Dios que no va a actuar en nuestras vidas en base a sentimientos, en base si hoy amaneció enojado, si hoy tiene ganas, si hoy no tiene ganas, ¿sí? Entonces tenemos un Dios que siempre va a ser recto y que siempre va a actuar en nuestras vidas
es muy repetitivo, pero siempre por un propósito, ¿sí? Entonces, esa parte nosotros la tenemos que entender y tenemos que entender que ese Dios que tiene todas nuestras referencias de cada uno de nosotros, no solamente de las personas que Él quiere, ¿sí?, sino de todos, ¿sí? Y Él sabe cuáles son los caminos que nosotros estamos tomando de forma positiva y también hasta los negativos, cuáles son los caminos que posiblemente nos estamos equivocando muchas veces. Y ya no hablamos de los incrédulos, sino estamos hablando a veces de nosotros los creyentes, ¿sí? Porque esa es la problemática en la actualidad, que en muchas iglesias nos estamos confiando a que únicamente queremos ver a nuestro Dios como el Dios todopoderoso, el Dios milagroso, pero no vemos que en nuestra congregación esa integridad, ¿sí?, esa fidelidad, todo lo que debe de haber en una iglesia, la estamos dejando afuera, ¿sí? Y a veces nos comportamos nosotros los creyentes como gente del mundo, ¿sí? Porque vemos iglesias donde vemos hermanos que ya se divorciaron en una iglesia, vemos iglesias donde los hijos están tomando malos caminos y los hermanos no hacen absolutamente nada, ¿sí? Porque pensamos que somos creyentes, que únicamente por tener un título de cristianos, pues ya somos más que bendecidos y tenemos muchas cosas que hacer, ¿sí? Entonces, nosotros no podemos pensar que tenemos un Dios que el día de hoy va a tener flojera y va a decir, hoy tu día ni siquiera me voy a dar cuenta de ti porque tengo mucha flojera, trabajé mucho el día de ayer y entonces pues te voy a dejar a lo mejor hasta la próxima semana, voy a estar en tu vida. No tenemos un Dios así, pero muchas veces nosotros sí lo hacemos. A veces queremos dejarlo a un lado porque tenemos otras situaciones, como lo hemos visto otras veces, que únicamente nos llenan a nosotros, ¿sí?, que únicamente son importantes para nosotros, y esa parte es importante que nosotros como creyentes tengamos que tener cuidado, y tenemos que tener cuidado porque nosotros somos hijos de Dios y entonces estamos tratando de honrar a nuestro Padre, ¿sí? A veces tenemos que poner ejemplos tan simples como esto de las referencias, de cuando nos hablan por teléfono, para que nuestros hermanos lo entiendan, ¿sí? Pero yo como hijo de mi padre, ¿sí?, pues lo que yo quisiera como hijo es que mi padre se sintiera orgulloso, así como tú lo haces con tu papá, ¿sí? Tú no quisieras deshonrar el nombre, ¿sí?, o causarle un daño a tu papá porque diga, híjole, es que mi hijo está haciendo puras tonterías, o que mi padre piense eso, que yo le cree una cierta tristeza, como tú le hablabas, ¿no? Entonces, si a mi padre terrenal, ¿sí?, yo quiero honrarlo, ¿sí?, y estoy seguro que cualquier hermano que nos esté escuchando también lo quiere hacer, ¿por qué no hacerlo también con nuestro Padre Celestial? ¿Sí? Esa es la parte que nosotros tenemos que entender y reflexionarla. ¿Qué estamos haciendo día a día? Ya no allá afuera, sino nosotros como congregación, para poder honrarle a nuestro Dios, que Él sí está actuando en nuestras vidas, no en base a nuestras conveniencias. Porque si tuviéramos un Dios que actúa en base a sentimientos o en base a todo lo que nosotros nos equivocamos, o porque se enojó, porque tú te equivocaste el día de ayer o tomaste una mala decisión, pues ¿cómo sería nuestra vida, no? ¿Cómo sería nuestra vida? Entonces esa parte tenemos que entenderla muy bien, que ese atributo de Dios, si bien es perfecto, nosotros también tenemos que tratar de irlo perfeccionando. Amén. Mi hermano Jesús, ¿algo que quieras comentar? Desafortunadamente nosotros somos volubles y pensamos que Dios es voluble como nosotros. No, nosotros somos inconstantes, somos hombres de doble ánimo, ¿no? A veces estamos contentos, a veces estamos tristes, a veces ahorita estamos a finales de año y todo el mundo comienza a decir, no, el próximo año sí voy a hacer la voluntad de Dios, el próximo año sí voy a comenzar a orar. Es más,
así voy a bajar de peso, ¿no? Es un propósito, pero pasan los días o los meses y se te olvida. Se te olvidan tus propósitos, se te olvidan tus compromisos. Dios no es así. A Dios no se le pueden olvidar ninguno de sus propósitos ni su naturaleza y no puede cambiar. Pero contigo ahora vamos a ver, Dios, ¿el hombre puede cambiar a Dios? ¿Puede cambiar los planes de Dios, la naturaleza de Dios, el carácter de Dios? Algo tan pequeño puede cambiar a un Dios tan grande. Claro que no. Muchas de las veces nosotros, creo que inconscientemente, queremos cambiar a Dios cuando oramos. ¿Y por qué digo inconscientemente? Porque cuando oramos, pedimos a Dios nuestra necesidad, pero es mi necesidad, no es realmente lo que Dios quiere en mi vida, que son muchas de las veces cosas totalmente diferentes. Hay una tarjeta por ahí que también nosotros tenemos que orar por la iglesia. Entonces, yo ahorita que decías, ¿cómo nosotros muchas de las veces nos podemos atrever a pensar que podemos cambiar el carácter de Dios? Ahora, esta es una ventaja. ¿Por qué es una ventaja? Porque no importa lo que yo haga, el carácter de Dios siempre va a ser el mismo. Estamos hablando de integridad. O sea, Él no cambia, Él no es visceral, Él no es sentimental. Los propósitos que tiene para cada uno de nosotros día con día siempre van a ser los mismos. El amarnos, ¿no? Nosotros queremos muchas de las veces o pensamos que esa naturaleza de Dios va a cambiar, y es ahí cuando nosotros nos equivocamos. Pero afortunadamente, definitivamente nosotros no podemos hacer nada para cambiar el carácter de Dios. Pero qué importante que Él sí lo pueda hacer en nosotros, ¿no? Porque en su propósito eterno, en todo lo que Él quiere para nosotros, siempre es bueno y siempre será bueno, no importando lo que a cada uno de nosotros nos pase, ¿no? Para eso vamos a ir a Santiago capítulo 1, versículo 17. Amén. Amén. Dice Dios así en su palabra: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, Él siempre es perfecto y recto, Dios, para cada uno de nosotros. Y dice aquí lo que acabamos de leer en Santiago 1:17, que toda buena dádiva y todo don perfecto, dice aquí, hasta yo lo subrayé, desciende de lo alto. No hay nada, mis hermanos, no hay nada que se compare con las bendiciones que Dios nos da a nosotros cada día y cada mañana. Cada día no hay nada que se compare. La única diferencia es que nosotros muchas de las veces lo que le pedimos a Dios es diferente a lo que Dios cree que es mejor para nosotros. Es ahí donde está el problema. No en que Dios no nos bendiga, sino en que Dios nos bendice, y como dice, cada día y cada mañana. Lo único que nosotros tenemos que entender es que es un Dios incomparable. De hecho, así hay una alabanza, ¿no? Dios incomparable, que de Él proviene toda la bendición, que de Él proviene toda la prosperidad, y nosotros nada podemos tener fuera de Él. De ahí la importancia de la integridad de Dios en nuestras vidas, que nosotros tengamos esa plena seguridad que nada podemos obtener fuera de Él, que sea de bendición para nuestras vidas, que sea de bendición para nuestras vidas. Nosotros muchas de las veces, y lo dice Dios en su palabra, nosotros queremos bendecir a nuestros hijos, a nuestra familia, ¿no? O sea, cada uno de nosotros quiere lo mejor para sus hijos. Aunque a veces nosotros como padres terrenales, ¿qué es lo mejor? O sea, nosotros sabemos entender qué es lo mejor para nuestros hijos, porque muchas de las veces queremos darles lo mejor, pero lo que les damos no es lo mejor. Y Dios sí sabe qué es lo mejor para nuestras vidas. Dice Dios en su palabra en San Mateo 7:11, dice: pues si vosotros siendo malos saber darle buenas dádivas a vuestros hijos, dice, cuánto más yo, vuestro Padre Celestial. Nosotros queremos darle buenas cosas a nuestros hijos, pero no en la sabiduría y en la integridad de Dios. Y Dios en su sabiduría, en su omnisciencia, en su integridad, Él sabe qué es lo que tiene que darnos a cada uno de nosotros. Hoy nosotros, mis hermanos, tenemos un Padre Celestial que está listo para darnos todo, para darnos un regalo. Y muchas de las veces, ahorita que mencionabas diciembre,
Muchas de las veces, en la mayoría de las personas, cristianos y no cristianos, hoy en este mes como que su corazón empieza a cambiar, ¿no? Empieza a cambiar. Empieza a haber propósitos, pareciera ser que buenos en la vida de cada uno de nosotros. Pero esos propósitos, ¿cuánto duran en nuestra vida? Lo que decías, ¿no? Los gimnasios dicen que en los meses de enero y febrero están llenos. Empieza marzo, abril y se van vaciando. Y es algo, ¿no? Que tal vez tú lo puedes ver reflejado en tu cuerpo, quien asiste a un gimnasio. Pero cuando nosotros hacemos propósitos para con Dios, si en lo que tú puedes ser, fíjate, en lo que puede ser físico para ti en tu vida, no pones el mismo desempeño. Imagínate cuando nos va a costar más trabajo ver las bendiciones de Dios en nuestra vida. ¿Y por qué digo cuando nos va a costar más trabajo ver? Porque como yo decía hace un rato, nosotros vemos día con día las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Hoy por la mañana nos levantamos, vemos, caminamos. Hay muchas cosas que hacemos que son bendiciones a nuestra vida y nosotros no las vemos porque las tenemos como simples. Porque no entendemos que tenemos a un Padre Celestial. ¿Por qué? Porque nuestra mirada, mis hermanos, desafortunadamente sigue siendo hoy en día aquí en la tierra y no alcanzamos a ver lo celestial. No volteamos la mirada a Dios para ver qué es lo que día con día nos da. No lo que nos puede dar, lo que nos da y que seguramente nos está dando. Y también seguramente, mis hermanos, Él desea darnos cada día cosas mejores. Cosas mejores. Siempre Él va a desear el bien para cada uno de nosotros, pero nosotros realmente tenemos el pensamiento de Dios, tenemos su ordenanza de Él, tenemos, además de su pensamiento, obedecemos a Él. Dice Dios que nuestros pensamientos no son sus pensamientos, que ni nuestros caminos sus caminos, que ojalá, si este mes hay gente que acostumbra a hacer propósitos, que ojalá ese sea uno de los propósitos, que los caminos de Dios sean nuestros caminos, que sus pensamientos sean nuestros pensamientos, porque dice el Señor en Jeremías 29:11, dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, pensamientos de paz, dice, y no de mal, para daros, dice, al fin que esperáis. Eso es lo que quiere Dios para nosotros. Pero ¿qué tipo de pensamientos tenemos nosotros? Y acuerden a lo que leíamos en Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo buen perfecto desciende de lo alto, desciende de Dios. Que nosotros tengamos claro que nosotros como hombres no podemos hacer nada para cambiar el carácter de Dios ni su naturaleza, pero Él sí puede hacer en nuestra vida. Amén. El que nosotros cambiemos nuestra vana manera de pensar, nuestra vana manera de actuar, porque Él todo desciende de lo alto. Que ojalá y en nosotros exista ese deseo de cada vez servirle más. Y no recuerdo cuando empezábamos, comentabas, Memo, que para que nosotros podamos honrar y glorificar a Dios, que realmente sea a través de lo que hacemos y cómo lo hacemos, porque eso es importante, porque nosotros podemos decir que honramos y glorificamos a Dios. Yo aquí me detendré un poquito. Realmente, con lo que cada uno de nosotros hace, honra y glorifica a Dios. Amén. Fue una pregunta que te tengo que responder yo. Desafortunadamente, fíjense, nosotros hemos pensado que nosotros podemos moldear o domesticar a Dios, su carácter, ¿no? Yo me pregunto, ¿qué tengo que hacer yo, por ejemplo? Y a mí me gusta meterme en problemas. ¿Qué tengo que hacer yo para para dejar de ser salvo si Él me hizo salvo? Es una pregunta que yo hago. ¿La salvación se puede perder? Bueno, después la contestaremos, ¿no? ¿Qué tengo que hacer yo para que Dios me deje de amar? O sea, ¿yo puedo cambiar los planes, la voluntad y el carácter de Dios? Desafortunadamente en la iglesia cristiana hoy hay falsas doctrinas que predican los cristianos. El peor daño del cristianismo no viene de los testigos de Jehová, del mormón, de los catolicismo, nace del cristianismo. Hay 3 doctrinas falsas que se enseñan en las iglesias, donde nos dicen a nosotros que nosotros sí podemos moldear el carácter y la voluntad de Dios. Uno, por ejemplo, es la doctrina de la prosperidad. A Dios dale mucho, te va a dar mucho.
Y casi siempre la doctrina de la prosperidad usa textos fuera de contexto, y así todas las falsas doctrinas usan textos fuera de contexto. Sí usan la Biblia, pero no de una manera fiel, ¿sí? Otra doctrina que nos dice, no, tú puedes cambiar el carácter de Dios, es el galatianismo. ¿Qué es el galatianismo? Tú tienes que hacer algo para que Dios haga algo. O sea, Dios es causa y acción. Si tú no haces nada, Dios no hace nada. Ese es galatianismo. Ahora, ¿cuántas cosas buenas hiciste tú para ser salvo? ¿Cuántas cosas buenas hiciste tú para que Dios tenga amor contigo? ¿Cuántas cosas buenas tienes que hacer para que Dios tenga misericordia de ti? Entonces el galatianismo dice, no, sí tienes que hacer. Y a veces el galatianismo era una doctrina de los fariseos, que Jesús decía, ustedes imponen cargas sobre los hombres que ni siquiera ni ustedes mismos llevan. Y esa es una falsa doctrina, que hay mucho en la iglesia, que se predica mucho en la iglesia. Otra falsa doctrina es el legalismo. El legalismo es como el fariseo que estaba en el templo y decía, gracias Señor, porque yo no soy como mi hermano Chucho, yo no soy como Memo, yo sí doy diezmo, yo sí llego temprano. El legalismo es la confianza de nuestras obras para que Dios sea bueno con nosotros. Entonces, a ver, ¿Dios es bueno solamente con los obedientes o Dios es bueno con los desobedientes? Con todos. Dice Jesús, Él hace salir el sol sobre buenos y malos. Y también hace venir la lluvia sobre buenos y malos. Entonces esas tres falsas doctrinas, el legalismo, el galatianismo y la doctrina de la prosperidad, nos han hecho pensar a nosotros que nosotros sí podemos decirle a Dios lo que tiene que hacer. Nosotros sí podemos causar que Dios haga algo que nosotros queremos, pero eso no es cierto. Nosotros somos una hormiguita queriendo patear a un ser que es infinito. Tú no puedes hacer nada, tú eres un simple hombre. Y yo creo, ahorita que estaban hablando ustedes dos, que estaban hablando bien, venía a mi mente que ahorita después de meditar en los atributos de Dios va a haber tres grupos de personas, ¿no? Una persona tal vez después de ver estos, si has visto todos los atributos y si no, ve los que te hagan falta, ¿verdad? El primer grupo de personas va a ser esta, la que pensaba que creía en Dios, pero cree en un Dios que no es el de la Biblia. Y así hay muchas personas que a lo mejor están creyendo en un Dios, pero ese Dios no es el de la Biblia. Y por eso estamos viendo cada atributo de Dios. Ese es el primer grupo de personas. Entonces, tenían fe en algo, pero no en fe en el Dios verdadero, que es el Dios de la Biblia. El segundo grupo de personas es aquellas personas que sí creíamos en Jehová, en Yahvé, en Yah o Yahweh, como le quieran llamar. Después hablaremos de los nombres de Dios por eso, pero no creían de la forma correcta. Yo creo que tú, bueno, ahorita por dirigirme hacia ti, yo creo que tú has aprendido de Dios de la forma correcta a la que antes tenías, ¿sí o no? Sí. Siendo ahorita enseñando cada uno de esos atributos. Dios te ha ido corrigiendo, así como si tuvieras tus lentes empañados y Dios te ha ido limpiando el cristal para decir, yo antes pensaba esto, pero ahora veo este atributo y ahora pienso mejor de Dios. Ese es el segundo grupo. Y el tercer grupo es el grupo que todos debemos de estar ahí, aquello que tenemos el deseo de aprender más de Él. Porque hasta ahorita, el tercer grupo, que ojalá y seamos todos nosotros, nos podemos dar cuenta que Dios es más de lo que nosotros creemos. Y Dios es más de lo que nosotros pensamos. Y a los tres grupos le hemos enseñado ahorita en estos tiempos de los atributos. Pero para continuar con acerca de la integridad de Dios, Dios es íntegro porque también se autolimita en muchas cosas. Dios se autolimita no porque no tenga el poder para hacer todas las cosas, porque Él es omnipotente, Él tiene el poder para hacer todo, pero Él se autolimita en no hacer aquellas cosas que no corresponden a su rectitud, a su divinidad y a su santidad. Todo lo que Dios hace corresponde a su divinidad, su santidad y su rectitud. Y Dios nunca hará algo que niegue su existencia ni su naturaleza. Y hay cosas que nos dice la Biblia que Dios no puede hacer porque es recto. Por ejemplo, Dios no puede mentir ni arrepentirse. En Números 23:19.
Dice así: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Y ahí voy a hablar, si ustedes quieren comentar algo de eso, acerca, ¿la salvación se pierde? No, porque no es algo que yo me gané. Ahora, supongamos que Dios diga: Memo, eres salvo. ¿Después se va a arrepentir de la declaración que hizo contigo? Pero habemos personas que enseñamos que Dios sí se puede arrepentir. Dice: no, ya la regaste, Memo, ya no eres salvo. Después hablaremos la evidencia de la salvación. Una vez salvo, siempre salvo. Nadie puede perder la salvación porque Dios no se puede arrepentir de absolutamente nada de lo que ha hecho en tu vida, incluyendo la salvación. Y después dice: Dios no tampoco miente. ¿Alguna vez Dios ha dicho algo que no se cumpla? Entonces, Dios se autolimita en el arrepentimiento y en la mentira porque no son propias de su naturaleza, de su carácter y de su rectitud. Otro ejemplo: Dios es íntegro porque Él es fiel a sus planes y a sus promesas. Deuteronomio capítulo 7, sí es 7. Dice así: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Dios no puede negar ninguno de sus planes, ninguno de sus proyectos. Entonces, Dios no puede negarse a sí mismo, como tú decías hace rato. Y el último: Dios no tiene maldad, ni se goza en la maldad, que es el Salmo capítulo número 5. ¿Sí estoy bien? Salmo capítulo 5, versículo 4, dice así: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Entonces, porque Dios es íntegro, no miente, no se arrepiente, no incumple sus planes y sus propósitos. Porque Dios es íntegro, no tiene maldad, ni se goza en la maldad. Se está autolimitando debido a su naturaleza. Pero ahora, yo aquí voy a tardarme un poquito en hablar. ¿Ya me tardé? La mayor obra de rectitud de Dios, ¿cuál es? La salvación. Miren, Dios fue recto e íntegro al salvarnos. Hay dos cosas, dos planes. Primero, Dios podía hacernos salvos con el puro hecho de decretar la salvación para nosotros. Pero eso no era recto, eso no era íntegro. Sino que Dios planea la salvación de una forma recta para cumplir la propia ley que Él había dictado. Por ejemplo, decía la ley que Dios dio que la paga del pecado, ¿qué es? Entonces, ¿qué necesitaba haber para que el pecado pudiera ser saciado? Tendría que haber muerte. Después su propia ley dice: porque sin sangre no hay sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Levítico. Entonces, ¿qué tenía que haber para poder haber perdón de pecados? Que alguien derramara sangre. Después dice en su propia ley: si el hombre pecó, el hombre murió, el hombre morirá. Entonces, un hombre tenía que morir por el pecado de los hombres. Y ningún hombre podía ser tan perfecto para poder pagar la deuda de todos. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios se hizo hombre. La salvación, la obra de la salvación es la muestra de la rectitud de Dios hacia sus propias leyes. Él las cumplió en la persona de Jesucristo. Dios es tan recto que no nada más dice así se va a hacer, sino que Él mismo lo hizo. Entonces, así de íntegra fue nuestra salvación. Amén. Entonces, la mayor obra de integridad y de rectitud que podemos tener es la obra de la salvación de Dios a favor de los hombres. Amén. ¿Querías comentar algo hace ratito? Ya se me olvidó. Bueno, dentro de un mes te acuerdas. Y por último, hablando de la salvación, ahora vamos a aplicar este atributo hacia nosotros. Vamos a ver cómo la integridad es el camino de gracia hacia la salvación. Vamos a ir a Proverbios, capítulo número 28. Versículo 18.
Dice, el que en integridad camina será salvo, mas el de perversos caminos caerá en alguno. El que camina en integridad será salvo. Amén. Y contigo vamos a compartir eso, nuestro hermano Jesús. Vamos a ver 3 puntos, mis hermanos. Cómo nosotros en el camino, en este caminar que tenemos para con Dios, tenemos que mostrar integridad. Porque eso es lo importante, que cada uno de nosotros como creyente muestre que somos íntegros, y no tan solo delante de Dios, o sea, principalmente delante de Dios, pero delante de toda la gente, ¿no? Y nosotros debemos mostrar que somos íntegros en la fe. Iba a decir, es lo que más nos cuesta, pero nos cuesta trabajo en muchas cosas, no nada más mostrar integridad en la fe, porque cuando lo hemos escuchado, lo hemos comentado en más de una ocasión, cuando todas las cosas van bien, qué fácil es alabar a Dios, qué fácil es reconocer que bendice mi vida, pero solamente yo voy a mostrar mi fe, mi amor a Dios cuando todo va bien. Yo creo que lo más importante es que nosotros, así como Dios es íntegro, como Dios muestra su amor día con nosotros día con día, independientemente de la situación que cada uno de nosotros viva, tenemos que actuar de la misma manera. Para esto vamos a ir a Santiago capítulo 1 versículo 6 para ver qué nos dice Dios en cuanto a nuestra integridad respecto a nuestra fe. Santiago 1:6. Amén. Amén. Dice Dios así en su palabra: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echada de una parte a otra. Dice Santiago que pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante al mar. El objetivo de Dios para probarnos en nuestra fe como creyentes es más difícil de entender de lo que muchos de nosotros pudiéramos pensar, porque en la fe es donde Dios ve en nosotros si realmente somos íntegros para poder actuar día con día conforme a lo que Él quiere. La integridad dentro de la fe es el valor correcto que hace de nosotros que nuestra forma de pensar y las consecuencias de lo que nosotros hacemos muestran una inconveniencia para con Dios. Pero realmente ese valor lo tenemos nosotros, el valor de integridad, para poder ser íntegros aún en el problema. Lo correcto es pensar que lo que nosotros hacemos va a haber una consecuencia en nuestras vidas. Ahora, ¿cómo yo muestro esa fe para con Dios? ¿En qué momento debo mostrarla? ¿Cuando todas las cosas van bien? ¿O realmente cuando la situación no está bien en nuestra vida? Como puede ser de salud, que yo creo que es cuando más nos afecta, ¿no? No digo que la economía no afecte, pero yo creo que en la salud es cuando más afecta. Muchas de las veces nosotros, lo que ahora estamos viviendo, tal vez siempre hablamos de la pandemia, pero realmente hay una fe de parte de nosotros como creyentes, para que a pesar de estar viviendo lo que estamos viviendo, mostremos una integridad para con Dios en la forma de conducirnos, en la forma de escuchar todos los miércoles esta enseñanza, en estar los domingos en el culto. O sea, ¿cómo muestro yo esa integridad en fe? Sigo creyendo que Dios es el que tiene el control de toda esta situación. O sea, ¿realmente lo sigo creyendo o no? O digo, no, es que esta pandemia era para 3 meses, ya lleva 9 y lo que viene. O sea, mi fe me da para seguir pensando en que esto Dios lo permite y que hay un propósito en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de todos. O sea, es realmente cómo muestro yo mi integridad, cómo muestro mi fe, o la separo. ¿Soy íntegro cuando todo va bien y muestro fe o no? O sea, qué difícil es poder separar. Y muchas de las veces nosotros como hijos de Dios separamos la integridad de la fe. Y una cosa nos tiene que llevar a la otra. Mi forma de conducirme, mi fe, me tiene que llevar a ser cada día más íntegro para con Dios.
cada día. Entonces, qué importante es pues que nosotros podamos mostrar esta integridad a través de nuestra fe. Amén. Amén. Cuando nosotros queremos entender lo que significa la palabra integridad, si nosotros la buscáramos en el diccionario, veríamos que el significado es que es algo completo, ¿sí? Que no es algo a medias, sino tienes en su totalidad, eres íntegro, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos que visualizarlo de esta manera, y como hemos venido visualizando cómo tenemos un Dios que es íntegro en su totalidad, completamente, nosotros también tenemos que también ser íntegro con nuestras propias palabras y con nuestros propios actos. Tenemos que cuidar mucho esa parte, tenemos que reflejar esa integridad que Dios hace en nuestras vidas, ¿sí? Nosotros también la tenemos que ver reflejadas, como decía nuestro hermano Jesús, no para con Dios únicamente, sino esa integridad pues debe de ver todas las personas con las cuales nosotros convivimos, ¿sí? Entonces, desgraciadamente vivimos en los tiempos donde pareciera que la integridad, como decía anteriormente, la tenemos que buscar como si fuera un tesoro, ¿no? Quién sabe dónde ande, porque la gente a veces va perdiendo esa integridad. Y recordaba en esta semana que pasó, platicábamos acerca de eso, ¿no? Cómo ya hasta las iglesias ahora se tienen que tener cuidado al tocar temas que pueden ser pues perjudiciales, no para la iglesia, sino para la gente que está allá afuera, y que a veces hasta ya te pueden demandar, ¿no? Porque hablas de un tema que es intolerante para la mayoría de la gente, que es hablar de la homosexualidad, ¿sí? Y que en una iglesia ya se pueden introducir hasta gente del mundo, te pueden grabar y pueden decir, ese pastor está hablando intolerantemente de un tema, ¿sí? Cuando lo que estás haciendo es ser íntegro, ¿sí? Porque no es íntegro a lo que tú piensas, no es íntegro a lo que dice la palabra, es la verdad que dice la palabra. No estamos inventando una historia, o no estamos siendo nosotros intolerables con algo porque a nosotros no nos gusta o no nos conviene, sino estamos rechazando algo que absolutamente no viene aquí, ¿sí? Entonces, esa es la parte que nosotros principalmente como iglesia tenemos que cuidar mucho. Pongo un tema como es la homosexualidad, pero en una iglesia puede haber muchos temas, muchos, como la educación de tus hijos, cómo debe de ser íntegra, como la relación con tu mujer, cómo debe de ser íntegra. Podemos poner muchos aspectos, y entonces nos daríamos cuenta nosotros como creyentes que hay muchos aspectos en nuestra vida que no estamos siendo totalmente íntegros. Entonces nosotros tenemos que tener ese cuidado, porque principalmente nosotros creemos, como decía nuestro hermano, tenemos fe, nuestra fe debe de ser íntegra, ¿sí? Pero de la misma forma, nosotros también tenemos que tener esa claridad en que nuestras palabras, nuestros actos deben de ser íntegros, porque estamos reflejando la inconsistencia que pudiéramos nosotros tener. No estamos reflejando verdaderamente cada uno de esos atributos que Dios nos está enseñando, que Dios nos los está poniendo al frente. Yo soy esto, ¿sí? Y ustedes tienen que ver en mí un reflejo, tienen que reflejarse en mí para poder ser a imagen y semejanza. Entonces nosotros como iglesia tenemos que tratar siempre de ser íntegros, ¿no? En toda su totalidad, no solamente cuando nos presentamos en una iglesia, sino en todos los ámbitos de nuestra vida. Amén. Amén. Nuestro camino es mirar hacia la santidad, pero sin caer en el moralismo ni en el legalismo. En el moralismo en que tú te jactes de lo que tú eres, o sea, que tú te compares con otros. Y no somos tontos, nosotros nos comparamos con los que viven peor que nosotros. Dios no quiere moralistas que estén, claro, yo sí, ¿no? Ni legalistas, de las personas que seamos, no sé, legalistas. Lee la historia de los fariseos y vas a ver cómo es un legalista. Alguien que dice, pero no hace. Ahora, nosotros, ¿por qué es importante la integridad en la fe? Porque es realmente lo que está delante de Dios con nosotros.
Hay un pasaje que ahorita busqué mientras tú estabas hablando, que vino a mi mente, de Jesús, Juan 2, 23, 24 y 25. Jesús dice esto, después de que él hizo azotes en el templo, dice así: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Muchas personas decían tener fe y veían señales. Pero fíjense, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Es decir, Dios no solamente ve o se goza porque nosotros creemos en él, sino él ve más allá, lo que hay como verdadero en nosotros. Dice a Jesús su omnisciencia, siendo hombre era Dios, y como era Dios era omnisciente, él conocía absolutamente a todos. Entonces Dios conoce el nivel de integridad que yo tengo. Él conoce el nivel de integridad que hay en mi mente, en mi corazón. Él sabe si realmente cuando yo vengo a este lugar, realmente mi corazón está inclinado a alabarle. Él sabe si realmente yo amo su palabra o me amo a mí mismo. Él sabe si realmente yo busco el hacer por jactarme. Él sabe si realmente mi corazón está inclinado a la obediencia o está inclinado al legalismo o a la moralidad. Él lo conoce. Entonces a Dios no lo puedes engañar. Él es recto y Él conoce el nivel de rectitud que nosotros tenemos. Entonces eso a nosotros nos debería de espantar, nos debería de producir temor de parte de Dios para corregir nuestra vida y también para reflexionar en nuestra vida en base a la rectitud y omnisciencia de Dios. Y para terminar, nos vas a comentar algo, nuestro hermano Jesús. Dios puede transformar también nuestro estado caído, ¿no? Amén. De hecho, ese es el propósito de que nosotros estemos aquí, de que restaure nuestra vida, de hacernos hombres fieles, hombres íntegros, porque es el propósito de Dios, hacernos hombres íntegros, y que a partir del ministerio de la evangelización, de la enseñanza, y que a través de esta enseñanza Dios pueda hallar hombres fieles, justos e íntegros en esta iglesia, y no nada más en esta iglesia, mi hermano, porque seríamos egoístas el pensar que solamente en esta iglesia, que Dios halle en todas las iglesias que hacen su voluntad, que encuentre hombres íntegros, hombres fieles al ministerio. Qué importante es, porque nosotros nada más muchas de las veces queremos recibir de parte de Dios, pero así como Dios quiere restaurar nuestro estado caído, ¿sí?, también quiere restaurar Dios a muchas más personas, y esa es donde Dios quiere utilizarnos a nosotros para que su palabra llegue a más personas, porque lo más importante no es que tan solo Dios nos restaure a nosotros, que no tan solo Dios encuentre hombres fieles en esta iglesia, y que también encuentre hombres fieles allá afuera, que Dios ya ha puesto la mirada en ellos y que nosotros hoy en día no les hemos hablado. Porque no nada más es restaurarlo nosotros, porque entonces seríamos egoístas al pensar solamente de esa manera, o pensar que solamente encuentre a esta iglesia haciendo su voluntad. No, Dios quiere restaurar a todo el mundo, porque para eso es lo que Él murió, para restaurar a todo el mundo, no nada más a nosotros. Ojalá y que en esta obra que se hace en esta iglesia a través de la enseñanza, a través de la predicación, realmente nosotros podamos tener ese sentir. Primero, que Dios restaure a cada uno de nosotros, que Dios nos vaya cambiando a cada uno de nosotros como iglesia, como familia, como personas, y que Dios haga exactamente su voluntad en la vida de nosotros. Pero vamos a ir a ver qué nos dice Dios en su palabra. En 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2, dice Dios así en su palabra: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Amén. Fíjense lo que y que ojalá ese sea un sentir, sea que realmente en nuestras vidas tengamos ese sentir, ¿no? Dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, te encargo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros.
pero que ojalá primero Dios actúe en la vida primeramente de nosotros, no por ser egoístas, sino que actuemos nosotros con integridad, para con nuestra familia, para con la iglesia, y que así como Dios a través de los atributos nos muestra cómo es Él, que nosotros también a través de nosotros podamos mostrar cómo es Dios, para que más gente le conozca, para que esta situación caída en la que está el mundo de pecado, de falta de fe, pueda incrementar y realmente haya ese valor, le podamos dar ese valor a que Jesús murió en la cruz, porque realmente tiene un valor, realmente, ¿no? Muchas de las veces predicabas el domingo pasado, cuál es el propósito de Dios en la vida de cada uno de nosotros, cuál es el propósito de festejar la Navidad, que es la natividad de Jesús, que ojalá y realmente el propósito, así como Dios quiere, que también sea en nuestras vidas, que día con día haya más gente que nazca creyéndole a Jesucristo, porque ese es el propósito de la muerte de Cristo, no el festejar solamente una cena del 24 y celebrarlo, sino que realmente nosotros podamos anunciar su palabra y haya más gente que cambie, que se vuelva a los pies de Jesús, pero que nosotros lo hagamos con integridad, que nosotros, así como dice en esto de Timoteo, que nosotros podamos mostrarlo a Él, que nosotros seamos fieles, que no importando la situación que podamos estar viviendo, que podamos mostrarle a Él. Amén. Amén. ¿Algo para concluir, mi hermano Memo? Pues prácticamente así como lo dice nuestro hermano Jesús, que podamos entender que cada uno de estos atributos que hemos venido hablando, pues tratemos de atesorarlos en nuestro corazón, y que principalmente, como decía este último punto, que nosotros estemos confiados en que tenemos un Dios que va a actuar en nuestras vidas, ¿sí? Y que principalmente, pues el pecado que posiblemente estaba en nuestras vidas, pues a cada uno de nosotros nos ha venido transformando, a cada uno de nosotros ha venido trabajando en muchos aspectos de nuestra vida para que podamos tener un propósito, ¿sí? Y ese propósito lo tenemos que tener muy en claro, no únicamente nosotros que podemos pertenecer a una iglesia, como decía nuestro hermano, sino tratar de ese mismo propósito compartirlo con toda la demás gente, porque hay mucha necesidad allá afuera, hay mucha gente que necesita verdaderamente conocer a Dios, ¿sí? Y que ese es un hermoso propósito que Dios ha permitido, que si tú llegaste a una iglesia, que si tú tuviste la oportunidad de conocerle, si tú tuviste la oportunidad de tener una comunión con Él, pues también puedas compartir esa misma felicidad, como tú comentabas, con otra gente, llevar esas buenas nuevas, ¿no? Entonces es el verdadero propósito que nosotros tenemos que entender, para que haya más gente que tenga esa posibilidad de conocer a un Dios que en toda la extensión de la palabra, pues es un ser magnífico, glorioso y poderoso que va a actuar en tus vidas. Amén. Yo terminé diciendo a mis hermanos, hay cosas que nosotros nunca podremos ser. Nunca podremos ser omnipotentes, omniscientes, omnipresentes, tener aceidad, eternos, infinitos, esas cosas inmutables, esas cosas nunca podremos ser. Pero hay cosas que sí podremos ser. Y la rectitud es algo que sí podremos ser. Tal vez hay dichos que te dicen en el mundo que nosotros le creemos más que a Dios. Por ejemplo, hay un dicho que dice, árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza o su rama endereza, ¿no? Bueno, para Dios ese dicho no es dicho, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios creó al tronco y Él puede hacer al tronco como Él quiera, y si es necesario corta el tronco para que vuelva a nacer derechito. Entonces Dios puede transformarnos a nosotros a su imagen y semejanza a través de sus atributos comunicables, y uno de ellos es la rectitud. Tal vez nosotros nos hemos equivocado muchas veces, porque esa es la verdad. Nosotros nos hemos cometido errores, y con esos errores nosotros hemos ofendido a Dios, pero Dios puede llevarnos a la integridad si nuestro corazón realmente se quiere rendir a Él. Amén. En esa perfección de la rectitud. Amén. Y aprovechando, vamos a hacer un comercial. Hemos hablado de todos los atributos de Dios para conocer a Dios,
pero Dios se dio a conocer de una manera perfecta a través de su Hijo Jesucristo. Y este día domingo 20, sí, ¿verdad? El día domingo 20 invitamos a todos nuestros hermanos a que podamos venir a nuestra iglesia y celebrar. Tenemos nuestro culto de celebración o nuestro culto de Navidad el domingo 20 a las 6 de la tarde. Entonces, si tú deseas, no solamente deseas, si después de tanto tiempo que hemos meditado en los atributos de Dios, en tu corazón ha nacido el despertar de glorificarlo mejor, qué mejor que hacerlo en la casa de Dios, amén. Y qué mejor que hacerlo este día domingo 20 a las 6 de la tarde para celebrar la natividad de nuestro Señor Jesucristo, amén. Entonces los esperamos a todos mis hermanos de la congregación, a todos nuestros hermanos que no son parte de la congregación pero que deseen venir, a todos sus invitados, para que el día domingo podamos celebrar juntos la natividad de nuestro Señor Jesucristo, en quien podemos ver todos sus atributos reflejados, aún siendo hombre. Amén. Y bueno, vamos a terminar orando, mis hermanos, porque si no, le vamos a seguir a la 1:30 y vamos a terminar orando con nuestro hermano Jesús. Amén. Señor, te damos gracias primeramente porque tú dispusiste en el corazón de cada uno de mis hermanos el estar atentos a esta transmisión, Padre. Te pedimos, Señor, que tú seas con cada uno de ellos en sus hogares, bendiciéndoles, Padre, conforme a su necesidad, Padre, y también, Padre, conforme a tu voluntad. Te pedimos, Señor, que así como en esta tarde, Señor, pudimos ver este atributo tuyo que es, Padre, el atributo de la rectitud, de la integridad, Señor, que tú seas dando a cada uno de tu iglesia, según a cada miembro, Señor, que seas dando a cada uno de nosotros, Señor, este deseo de cada día ser más íntegros contigo, Señor. Que también, como veíamos, Señor, que nosotros todo lo que digamos lo hagamos, Padre. Amén. Que tratemos de ser coherentes como tú eres, Padre, que este atributo de rectitud, Señor, sea una forma de vivir para cada uno de nosotros, una forma de ser, Señor, que sea parte de nosotros, porque solamente, Padre, tú eres justo, Señor, tú eres recto, Señor. Te pedimos que este atributo, Padre, lo llevemos a nuestras vidas, que lo depositemos en nuestros corazones, Padre, y que si realmente nosotros queremos honrarte y glorificarte a ti, Señor, lo hagamos también a través de este atributo, que día con día te conozcamos más, Señor, para que cada día te podamos amar más, Padre, para que cada día queramos ser más semejante como tú eres, Señor. Amén. Bendice a tu iglesia, Señor, bendice a cada familia, Señor, que en este momento está escuchando, y también, Padre, los que no lo están haciendo, Señor, que tú seas con nosotros, Padre, en esta semana, y que pongas en nuestro corazón para que el próximo domingo 20 de este mes, Señor, podamos estar, Padre, ahí para celebrar tu nacimiento, Señor. Que realmente el propósito, Señor, de tu nacimiento es que cada día cada uno de nosotros nazca, Padre, en ser un ser diferente, en una nueva persona, Señor. Y que así como hemos venido aprendiendo cada uno de tus atributos, que nosotros podamos ir creciendo, Padre, en conocimiento tuyo, Padre, en santidad, en amor, en justicia, Señor, en paciencia. Que tú seas con tu iglesia, Padre, dando a cada uno de nosotros, Padre, todos estos atributos comunicables, Señor, para poder ser como tú eres. Bendícenos, Señor, en todo lo que nosotros hagamos, Padre. Cuida nuestras entradas, cuida nuestras salidas, pues confiamos en ti, Padre, y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, mis hermanos. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Dios los bendiga, Dios los bendiga, mis hermanos. Amén.